Hola, buenas tardes. Nos encontramos aquí en el stand del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en la Feria Internacional del Libro en la ciudad de Guadalajara. Soy Brenda Canchola Lizárraga, consejera presidenta del instituto, y para mí es un gusto que el día de hoy me está acompañando Anel Alejandra Vázquez Anderson. Anel es licenciada en Estudios Políticos y Gobierno con su especialidad en Filosofía Política por la Universidad de Guadalajara. Es maestra en Ciencia Política con especialidad en Teoría Política por la New School for Social Research en Nueva York y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara. Actualmente es secretaria ejecutiva del Instituto en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, que dirige el doctor Mauricio Merino Huerta en el CEA UDG. Anel está aquí con nosotros porque estamos muy contentos de hacer nuestra primera presentación, y es el diagnóstico sobre la situación de las infancias y adolescencias en Guanajuato. Un trabajo que en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato nos dimos a la tarea emprender porque vimos la necesidad de tener más información objetiva, datos objetivos para tomar en cuenta lo que nuestras infancias guanajuatenses requieren. Muchísimas gracias, Anel, por estar aquí. Les saludo con muchísimo gusto. Como les comento, me siento muy emocionada por esta primera presentación del diagnóstico y agradezco en primer lugar a todas las personas que colaboraron para materializar este diagnóstico, en especial a la Red por los Derechos de la Infancia en México y por el trabajo interinstitucional que hemos desarrollado. Anel, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos, nuestra invitada de honor el día de hoy. Considero conveniente iniciar esta intervención con una frase de Albert Einstein: la palabra progreso no tiene ningún sentido mientras haya niños infelices. ¿Y por qué me parece importante esta frase? Porque uno de los principales propósitos del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato es el fortalecimiento a la cultura cívica de la ciudadanía, siendo esta una de las atribuciones que constitucional y legalmente tenemos encomendadas. De esta ciudadanía forman parte las infancias y las adolescencias, ya que partimos de la premisa que la formación de personas adultas comprometidas con su entorno y con los valores cívicos y democráticos comienza desde la infancia, a través de la participación de niñas y niños en sus entornos, del conocimiento y el ejercicio de sus derechos. Como sostiene el psicopedagogo y pensador italiano Francesco Tonucci, quien se define a sí mismo como un niñólogo, se debe considerar a las niñas y niños ciudadanos y ciudadanas desde el nacimiento, en lugar de considerarlos como futuros ciudadanas o ciudadanos. De manera que reconocer la ciudadanía plena de las infancias desde su nacimiento requiere saber, aceptar y reconocer sus derechos, lo que implica necesariamente escucharles. El desarrollo de una ciudadanía libre, plena, consciente y responsable depende de las acciones en las que involucre a las y los más pequeños, de modo que al crecer el involucramiento social y el ejercicio de los valores democráticos sea algo que se les dé de manera natural. Precisamente con este propósito es que el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato ha venido implementando distintos programas y actividades, tanto con infancias, adolescencias y juventudes. Pero ¿cómo podemos abordar este complejo y trascendental tema? Eso nos preguntamos. ¿Cómo fomentar desde la primera infancia el interés por la participación en los asuntos sociales y comunitarios? ¿Cómo lograr que las niñas, niños y adolescentes desarrollen un interés genuino y natural en el involucramiento social y en la toma de decisiones, si de manera generalizada vivimos en una sociedad adultocentrista que históricamente ha relegado a las y los más pequeños de la participación por no considerar relevantes sus pensamientos y preocupaciones? Es por esto que consideramos que el primer paso es conocerles. Por ello, como parte de una nueva visión que hemos tenido en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, surge la necesidad de contar con un diagnóstico sobre la situación de las infancias y las adolescencias en la entidad, para conocer la realidad que niñas, niños y adolescentes enfrentan, pues el entorno, el contexto social, el estructural y económico cumple una función esencial en sus vidas al ser un punto de partida para su desarrollo en cualquier ámbito. Es importante conocer la realidad. No podemos no interesarnos en conocer la realidad de nuestras niñas, niños y adolescentes. Este conocimiento nos permitirá estar en posibilidades de replantear y, en su caso,
fortalecer las estrategias y mecanismos a implementar para ellas y ellos. Las instituciones como actores claves en el desarrollo y redefinición de políticas públicas debemos siempre tener en cuenta el vínculo entre infancias y adultez es un vínculo indisoluble, en donde el conocimiento de la realidad social de nuestras niñas, niños y adolescentes por parte de las personas adultas, así como el derecho a la participación y a la inclusión de las infancias y las adolescencias, son factores sin los cuales no se puede garantizar una toma de decisiones asertiva en materia de políticas públicas efectivas para la formación de una mejor sociedad, una sociedad más comprometida con la toma de decisiones que deriven beneficios sociales, en las cuales necesitamos tener en cuenta que educar en las sociedades contemporáneas requiere necesariamente considerar a nuestras niñas y niños como sujetos en crecimiento que viven en condiciones complejas, diversas y desiguales. Por ello, derivado de un trabajo interinstitucional con la Red por los Derechos de la Infancia en México, hoy tenemos la oportunidad de presentar el diagnóstico sobre la situación de las infancias y adolescencias en Guanajuato. Pretendemos que nos sirva como un instrumento técnico para el Instituto en el desarrollo e implementación de proyectos específicos con estos sectores de la población. Y buscamos presentarlo hoy en esta Feria Internacional del Libro para abrir la puerta hacia una mayor difusión de estas realidades distintas, un mayor conocimiento por parte de la sociedad, así como una mayor concientización social acerca de la importancia que las infancias y las adolescencias tienen y la necesidad de que sean escuchadas y atendidas en consecuencia. Tenemos que partir de toma de decisiones con base en datos objetivos. El diagnóstico que hoy presentamos aporta datos cuantitativos cuyas fuentes principales de información son el Censo de Población y Vivienda 2020, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2020, ambas del INEGI, de los trabajos realizados por el Coneval, como la Medición Multidimensional de la Pobreza 2020 y la Medición Multidimensional de la Pobreza a nivel municipal 2020. Además, también se tomaron en cuenta algunas encuestas especializadas de cada uno de los derechos e indicadores de distintos organismos. Entre ellos destacan los hallazgos de la Consulta Infantil y Juvenil 2021, desarrollada por el Instituto Nacional Electoral, así como el estudio Conocimiento y Conciencia sobre los Derechos Humanos en Niñas, Niños y Adolescentes, desarrollado por el Centro de Promoción de Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes de Guanajuato y la Universidad de La Salle Bajío, además del diagnóstico de la cultura política democrática de la población guanajuatense elaborado por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en 2019. A partir de estos datos y a través del Cuerpo Jurídico Internacional de los Derechos Humanos, se analiza el deber del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato con las niñas, niños y adolescentes, y a su vez, como instituto, nos sirve para reflexionar sobre el contenido y alcance de las acciones que implementamos y de los compromisos que asumimos. Esto es muy importante, qué compromisos estamos asumiendo con nuestras infancias, con nuestras adolescencias. Para esto necesitamos este diagnóstico. De los hallazgos más relevantes, les comparto que en el estado de Guanajuato, 1 de cada 3 personas tiene entre 0 y 17 años. Tenemos una población, la tercera parte de nuestra población son jóvenes entre estas edades, niños, niñas y adolescentes. La tercera parte de los guanajuatenses no es un dato menor. De este total, el 43% vive en condiciones de pobreza. Este es un dato muy triste, diría yo, y un foco de atención por parte de todas las autoridades guanajuatenses. De ese 43%, 38% vive en pobreza moderada y el 5% en pobreza extrema. Este último equivale a casi 100,000 niñas, niños y adolescentes en Guanajuato en pobreza extrema. El estudio también presenta otros datos que son más esperanzadores, pero es importante destacar otros datos que debemos de tomar en cuenta para esta toma de decisiones por parte de las autoridades. El 20% de las personas entre 3 y 17 años no van a la escuela, es decir, la quinta parte de este sector poblacional no tiene acceso a servicios educativos. Asimismo, el diagnóstico nos permite advertir que el 84% de niñas, niños y adolescentes no conocen sus derechos y el 72% considera que les faltan medios para exigirlos.
aquí es donde debemos poner todavía más atención. Este documento también aborda el derecho a la participación de las niñas, niños y adolescentes, tomando como referencia el señalamiento del Comité de Derechos Humanos en la Observación General 17, así como instrumentos jurídicos nacionales y locales que destacan la amplitud de ámbitos en los que tienen derechos, refiriendo que niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a participar y a opinar en todos los asuntos de su incumbencia. Desde esta perspectiva, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato busca adoptar un enfoque en el que la participación de las infancias y las adolescencias impliquen procesos de toma de decisiones en asuntos públicos que les afectan, considerando siempre a las niñas, niños y adolescentes no como sujetos de tutela, sino como personas sujetas de derechos. Y aquí es uno de los datos más importantes: niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos. Como bien se refiere en el diagnóstico, reformular la posición del Instituto frente a los derechos políticos de las infancias y adolescencias es una ardua tarea que implica necesariamente curvas de aprendizaje. Al asumir una posición comprometida y garante, el Instituto estará iniciando un proceso que permita la progresividad del derecho y apuntará a una acción que contribuya a transformar la relación que como ciudadanas y ciudadanos mantienen niñas, niños y adolescentes con el sistema democrático. Por lo anterior, reconozco y agradezco los trabajos interinstitucionales realizados por el equipo de la Red de los Derechos de la Infancia en México y el equipo del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, que estuvo trabajando en el camino que finalmente se traduce y se materializa en este diagnóstico que para nosotros es muy importante. El esfuerzo y dedicación que se puso en este trabajo por fin se ve reflejado en esta realidad, y tenemos el compromiso de desarrollar continuamente materiales que nos brinden la oportunidad de nutrirnos como instituciones y como sociedad. Considero que este diagnóstico es uno de los más importantes que hasta el momento hemos hecho. Es voltear a ver a población que normalmente no se voltea a ver, porque siempre pretendemos que los adultos tengamos la respuesta para todo y no necesariamente es así. Esto nos da la oportunidad de nutrirnos como instituciones y como sociedad. De esta manera queremos desempeñar un mejor papel y contar con mejores herramientas con el propósito de desarrollar proyectos de mayor calidad que permitan que las niñas, niños y adolescentes tengan un acceso efectivo a sus derechos. Es muy importante que las instituciones, las autoridades, las personas educadoras y cuidadoras de niñas, niños y adolescentes, es muy importante que todas estas personas hayan prestado su tiempo, hayan prestado sus esfuerzos, sus opiniones para poder obtener los resultados que hoy se presentan en este diagnóstico. Hay muchos datos, hay unos que nos colocan en el estado como un estado que va en estadísticas mayor a otras entidades de la República, pero hay otros que nos preocupan y estos son los que más debemos de poner atención. Al igual que el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, todas las personas que estamos involucradas en tutelar el ejercicio efectivo de derechos, debemos desde nuestros ámbitos de competencia tomar acciones. Creo que esto estamos haciendo con el diagnóstico, Anel. Ahorita escucharemos tu opinión sobre el mismo, y este es un tema que nos preocupa y nos ocupa a todas y a todos. Nuestras niñas, nuestros niños y nuestros adolescentes no son el futuro, nunca ha sido el futuro, son nuestro presente, son nuestra realidad, y como tal debemos empezar a tomar decisiones que se reflejen directamente en las necesidades que ellas y ellos mismos nos manifiestan. Entonces finalizo con una frase del psiquiatra estadounidense Carl A. Meniger: lo que se les dé a los niños darán a la sociedad. De aquí que es importante escucharles y de allí tomar decisiones. Muchas gracias, Anel, pues por esta que pretendí ser breve reseña del diagnóstico, y más que nada una presentación del trabajo que se hizo para obtener este diagnóstico. Entonces, ya sin más preámbulo, te cedo el uso de la voz para que nos honres con tus comentarios de este trabajo. Pues muchas gracias. Primero déjame agradecerte a ti, la consejera presidenta del Instituto Electoral de Guanajuato, por esta invitación muy gustosa de poder leer el diagnóstico y ahora poder comentarlo. Me parece, y siempre lo he dicho, que
por supuesto, una actividad fundamental de los institutos electorales es la organización de las elecciones, que son las que generan gobierno con legitimidad de origen y demás. Pero yo creo que otra igual de importante y de pronto la que menos se ve, pero me parece igual lo más importante, es la promoción de la participación ciudadana, que va más allá del voto. Es decir, la participación, no solo la participación político-electoral, sino la participación ciudadana, la participación democrática, y a la par de la participación, bueno, la educación cívica, ¿no? Porque yo creo que son dos caras de la misma moneda. Es decir, por un lado necesitas el conocimiento de que las personas necesitan saber que cuentan con derechos y que esos derechos no se suplican, se ejercen, pero para ejercerlos debes saber que cuentas con ellos. Y segundo, para ejercerlos necesitas mecanismos apropiados. Y yo creo que esa es la labor, como te decía, yo creo que no me gusta decir más importante porque también qué haríamos sin las elecciones, pero yo creo que igual de importante que las elecciones, una de las labores importantes de los institutos electorales, ¿no? Y en este caso todavía es más importante porque precisamente los niños, los jóvenes, las niñas, digo, los niños, las niñas y los adolescentes, las adolescentes son este grupo más vulnerable en términos de participación ciudadana de la sociedad. Como bien lo decías, la sociedad ha sido, digamos, generada a partir del adultocentrismo, ¿no? Donde los niños, digamos, que son ignoradas sus opiniones, minimizadas sus preocupaciones, incluso se justifica violencia contra ellos con el fin de educarlos. En fin, la sociedad se ha generado sobre bases adultocentristas, donde les hemos negado esa posibilidad de manifestar su opinión, de saber que puede no solo manifestarla, sino que cuenta esa opinión, y entonces es todavía mucho más agradable venir no solo a leer este estudio, sino a comentarlo. Entonces, felicidades, felicito al instituto, a Redín, que como lo leí en el informe también tuvo mucho que ver en la realización de este diagnóstico, y pues ahora me permito hacer algunos comentarios, ¿no? Primero, bueno, como bien lo dijiste, entiendo que el objetivo del diagnóstico, digamos el más importante es esto, es ver la manera en la que mejor se puede garantizar el derecho de participación de las niñas, niños y adolescentes, ¿no? En Guanajuato específicamente. Y quiero decir que en principio la perspectiva de la que se parte me parece la más acertada. Es esta idea de que no vas a promover la participación solo como un instrumento pedagógico para en un futuro generar buenos y buenas ciudadanas, ¿no? Que es así como se ha visto. Les das libritos, de pronto les ayudas a entender cómo es un voto, la participación, pero pensando siempre en que se vayan preparando para que cuando sean mayores de edad lo hagan y lo hagan adecuadamente, ¿no? Digo, no es porque esté mal, pero no me parece que esa sea la perspectiva adecuada, sino la que ustedes escogieron para este estudio. Es decir, que en realidad los niños, las niñas y los adolescentes son sujetos activos y actuales de este derecho. O sea, no solo es el futuro, no solo es irlos preparando para cuando, sino ya en el hoy, en el ahora, que sean, por un lado, que entiendan que tienen estos derechos, que busquemos que se garanticen y que se diseñen los mejores instrumentos, métodos, formas para que esa participación se dé, ¿no? Entonces, para empezar, quiero decir eso, que me parece la perspectiva más adecuada para acercarse a la participación ciudadana, más allá de un curso propedéutico, de un asunto como de educación para el futuro, es en el ya, ¿no? Eso por un lado. El otro que me gustaría también decir que me parece muy adecuado es que se parta del contexto específico de Guanajuato. Es decir, no solo en términos ideales, cómo podríamos propiciar y proteger y garantizar el derecho a participación de las niñas, niños y adolescentes, sino en concreto en Guanajuato, en las condiciones en las que se encuentran, cómo podemos hacerlo de la mejor manera. Entonces, entiendo que es toda la primera parte del diagnóstico precisamente esto, usando, como bien lo comentabas, datos del INEGI, del Coneval, algunas
algunas encuestas, incluso ya un ejercicio de participación del INE que hubo en el 21. También entiendo que una estrategia cívica que el instituto ha llevado a cabo, en fin, de varias fuentes, tratar de entender cómo viven, ¿no?, su modo de vida, sus condiciones de vida estos niños y adolescentes. Y me parece que solo así precisamente se puede dar un instrumento que pueda ser aplicable, ¿no? Porque luego pasa que vemos instrumentos, mecanismos que luego les llaman buenas prácticas en el mundo y queremos aplicarlas y pues no tiene ningún sentido, no les está diciendo nada a la población porque su contexto es radicalmente distinto. Y un contexto como el de Guanajuato, el que acabas de mencionar y que además viene el diagnóstico, pues más de la mitad, casi la mitad, el 43% de este sector de la población que vive en pobreza, ¿no? Y de ellos creo que es el 5% en pobreza extrema, ¿no? Por supuesto que las condiciones ahí son totalmente diferentes que, no sé, en alguna ciudad de Europa, ¿no? En París ¿no? Por supuesto que las condiciones son diferentes y tomarlas en cuenta ya es una buena decisión. Segundo es, que también quiero retomar, tercero, y que me parece totalmente adecuado, es que asuman esta responsabilidad como instituto electoral. Es decir, sí nos toca garantizar este derecho, no solo promocionarlo, no solo publicitarlo, sino ver la manera en que se garantice. Se están tomando la responsabilidad. Me queda claro que además el estudio que buscaba es cómo podemos, en qué marco jurídico podemos hacer desde el instituto algo, ¿no? Porque entiendo también que las instituciones solo pueden hacer lo que les dice la ley, ¿no? También me queda claro que no solo son buenas intenciones, sino lo que la ley te permite. Y se hace todo en este estudio, todo un diagnóstico de cómo sí el instituto puede garantizar o ayudar a garantizar este derecho. Y además, valga decir que es... curiosamente ahí de pronto la discusión teórica es complicada porque no sabemos qué fue primero, si el huevo o la gallina. Es decir, uno podría pensar que en condiciones de pobreza es muy difícil que se pueda dar la participación. Y hay estudios que lo demuestran, ¿no? Donde menos participación hay es precisamente en situaciones donde, bueno, no tienen ni lo indispensable, no van a tener tiempo, ni capacidad, ni información, ni los conocimientos elementales, ¿no? Porque no tienen el acceso a ellos para poder participar. Pero también la historia nos muestra que es a través de la participación que se ha dado la ampliación de derechos de estos grupos vulnerables. O sea, solo fue a través de la participación. Podemos ver que al principio solo había derechos civiles, por ejemplo, ¿no? Y gracias a que los obreros, luego que la raza afroamericana en Estados Unidos, luego las mujeres, que eran toda esta parte de la población que no tenía estos derechos, que eran vulnerables, que eran discriminados, que se encontraban en las peores condiciones, fue a través de la participación que se pudieron ampliar estos derechos. Y entonces sí, como que por un lado, bien lo decías tú, es desalentador ver este contexto de pobreza y por lo tanto dificulta más el idear, requiere más creatividad, y no solo creatividad, porque de hecho sí lo considero en el estudio, me parece muy importante buscar incluso las condiciones de seguridad para que estos niños y niñas y adolescentes puedan expresar lo que piensan, ¿no? Sus preocupaciones, sino también hacerlo para que, digamos, lo que ellos digan, lo que ellos opinen, lo que a ellos les importa, lo que les preocupe pueda ser considerado para que sus derechos sí sean los demás, no solo el de participación, sino a través, digamos que el mecanismo de participación es un mecanismo activador y posibilitador de los demás derechos, ¿no? Del derecho, a través de eso nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que en Guanajuato, no sé, el asunto de, por ahí mostraban los datos de la encuesta, que bien decían ustedes que no era representativa, pero nos daba datos, el asunto de que les preocupa el abuso infantil, ¿no? Si conocemos su experiencia, si sabemos desde dónde habla, por supuesto solo el instituto garantizó que esa voz fuera escuchada y luego que eso tuviera efectos. Ya le toca a las demás instituciones hacer que ese derecho a vivir en una sociedad, ¿no?, segura, sana, se cumpla, pero partió del derecho primero de la participación. Entonces, sí, por un lado, como decía, es desalentador, porque se dan condiciones difíciles, pero por otro lado es motivador porque creo que a partir precisamente de que podamos
y que ustedes desde el instituto se pueda garantizar, promover este derecho, entonces podrá ampliarse los derechos de los niños y las niñas, o al menos en México ya diríamos, y en Guanajuato, pues que se garantice lo que ya están, ¿no? Que ese es el gran problema del país, que hay muchas leyes, muchas instituciones, muchas incluso premiadas internacionalmente, pero que luego no se implementan, ¿no? Entonces el problema no es legal ni de diseño, sino de implementación. Entonces me parece ahí que el garantizar el derecho a la participación de los niños y adolescentes podrá activar los demás derechos. Entonces ese es otro acierto que me parece muy importante mencionar del estudio. Otro más es en ser incisivos en esta parte de la retroalimentación, ¿no? Se hablaba del diseño, del instrumento, de varios elementos, ¿no? De, por ejemplo, que en el diseño se incluyan las voces de los niños y las niñas y los adolescentes. Otro aspecto es, por ejemplo, que precisamente por la gran diversidad de indicadores y de datos que vimos por municipio, bueno, que también los instrumentos sean considerados en términos municipales, por grupo de edad, porque también parece que hay grandes diferencias con respecto a los niños, dependiendo la edad. Pero me parece que uno de los más importantes, y hay que ser muy insistentes en eso, es en el aspecto de no solo garantizar que los niños hablen, sino dejarles ver, hacerles entender que esa voz sí fue escuchada, ¿no? Digo, parece algo simple, pero es complejo porque ni siquiera es completamente garantizado en los adultos, ¿no? De pronto mesas de diálogo y ¿no? Por donde quiera nos invitan a participar y luego vemos que nuestra voz no fue escuchada. La tranquilidad que nos queda es que al menos el voto sí cuenta, no sé por cuánto tiempo, pero al menos el voto sí cuenta y que al menos ahí sabemos que sí, pero acá yo creo que lo importante es esto, es decir a los niños sí, vamos, pueden hablar y pueden hablar en un entorno seguro, en el que ustedes se sientan confiados, que puedan ser autónomos y libres para decir lo que les preocupa, pero también decirles que esa voz, eso que ustedes dijeron, sí se tomó en cuenta. Y yo creo que es la parte de todo este proceso de la creación del mecanismo para garantizar el derecho a participación va a ser el más complicado, el más complejo, el más difícil, porque además no depende solo del instituto, depende de hecho de esta, que también se menciona en el diagnóstico, de esta relación interinstitucional entre dependencias, ¿no? Y se mencionan cuáles serán, pero me queda claro que va a ser, yo creo, la parte más difícil, porque como te digo, ni con toda la madurez que tenemos en nuestro sistema electoral, en nuestro sistema democrático, hemos podido garantizarlo, ¿no? Y ahora sí estamos empezando, pero me parece que hay que empezar por algún lado, me parece que es una excelente manera de empezar, como decía, con una perspectiva adecuada, con una metodología pertinente y me parece que además se están centrando en lo importante, en lo que debería de fortalecerse, en lo que debería ponerse la atención. Entonces yo estoy encantada, deseosa de poder ver el mecanismo, los mecanismos de esta forma de garantizar el derecho a la participación de los niños, niñas y adolescentes y sobre todo de ver la retroalimentación, es decir, en qué quedó, cómo quedó, qué implicaciones tiene. Pero por lo pronto lo aplaudo, los felicito y me sumo a esta, digamos, lucha por acabar con la sociedad adultocentrista, ¿no? Y por considerar que los niños y las niñas y adolescentes tienen mucho que decir, tienen cosas que les preocupan, ¿no? Y que tendríamos nosotros que estarlos escuchando y probablemente incluso hasta soluciones que nosotros no alcanzamos a prever, ¿no? Y que nos den hasta luz, pero mínimo tendremos que estar escuchando y, como te decía, y usted lo dice, que su voz sea realmente escuchada, ¿no? Que tenga impacto. Muchísimas gracias. No, André, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias a ti por tus comentarios y como bien lo dices, este es un trabajo que es un punto de partida, y de aquí a cómo abordemos el acercamiento que tengamos o las estrategias que se implementen con niños, niñas y adolescentes, pues ese es el verdadero trabajo, ¿no? El diagnóstico nos sirve como esto. Te agradezco muchísimo tu tiempo, agradezco muchísimo los comentarios y que te hayas dado
dado la oportunidad de leer este trabajo que para nosotros representa un cambio de paradigma en la manera en la que vamos a construir ciudadanía. Te agradezco muchísimo, Anel, y agradezco muchísimo a todas las personas que sigan esta presentación del diagnóstico de las infancias. Sobre todo les invito a leerles un documento que está disponible de manera abierta en la página institucional del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Anel, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu participación. Es un honor tenerte aquí con nosotros. Gracias a ustedes, me encantó estar aquí. Y escuchemos a los niños que tienen, y a las niñas y a los adolescentes que tienen mucho que decir. Gracias. Muchas gracias.